Los días empezaron a sentirse todos iguales. Amanecía con el mismo vacío en el pecho. Me vestía casi de forma automática y me iba a tribunales. Era mi rutina: entrar, preguntar si había noticias, esperar sentada en el pasillo o hablar con abogados. Cada tarde ellos presentaban nuevos escritos, nuevas solicitudes, nuevas medidas para apurar la causa. Queríamos que el sistema se moviera más rápido, que entendieran que la vida de un niño estaba en juego. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Estamos trabajando en eso. Ahí pasaron semanas, luego meses, y casi sin darme cuenta estábamos a días de fin de año. Fue entonces cuando me citaron en Cancillería. Nunca entendí muy bien por qué tenía que ir a Cancillería, pero iba ilusionada, tal vez esperando alguna noticia que había esperado con tanto dolor, que tal vez los habían encontrado, pero no. Lo que escuché me partió en dos. Franco y su padre habían logrado salir del país. Nadie sabía cómo habían cruzado la frontera de Argentina a un país vecino. Y lo peor es que estando en el país vecino, el padre presentó un permiso de viaje con una firma falsa mía y con eso obtuvo un nuevo pasaporte para Franco. Su pasaporte original estaba en el despacho del juez federal bajo resguardo. Desde ese país vecino viajaron al país donde Franco había nacido. Ese dato cambió toda la investigación. La búsqueda dejó de ser nacional. Ahora dependíamos de Cancillería y de la cooperación internacional. El juez federal emitía las órdenes, pedía a Interpol que los buscara. Pero algo extraño pasaba. Cuando las órdenes llegaban al lugar donde debían ejecutarse, ya estaban vencidas. Alguien las había demorado a propósito, cajoneando, como decíamos nosotros. Era como si jugaran con el tiempo, como si quisieran que nunca llegaran a destino. Yo no podía quedarme quieta. Todos los días volvía al juzgado. Ellos me mostraban los papeles, me aseguraban que estaban actuando, pero nadie explicaba lo que hacía Cancillería. Parecía un laberinto de sellos, firmas y excusas. Un día agotada, entro al despacho del juez y un poco a los gritos le digo que se dejen de jugar, que esto no era un expediente más, que había una criatura que estaba creciendo lejos de casa. Fue entonces cuando casi de forma inmediata me pidieron que llevara a mis abogados a Cancillería. Ese día lo recuerdo con muchísima claridad. Al llegar nos recibió una abogada con una sonrisa irónica. Su primer pregunta fue: ¿qué le hiciste a este hombre para que actúe así? A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y mi abogado, que estaba al lado mío, me sostuvo del brazo y me pidió que no respondiera. Él fue el que les exigió respeto, quien les recordó que no estaban frente a un trámite cualquiera. Y ellos respondieron con mucha frialdad: no es solo su causa, tenemos muchas más, hacemos lo que podemos. Sabíamos que no era verdad, sabíamos que alguien de ahí adentro detenía las órdenes para que cuando llegaran ya no tuvieran más validez. Pero no podíamos probarlo. Mientras tanto, la justicia del país donde se encontraban también investigaba. Pero él se había encargado de borrar cada rastro. Dio de baja sus tarjetas de crédito, alquiló un departamento bajo otro nombre, desapareció del sistema.
era como un fantasma. No había registros de gastos, de alquiler, de atención médica. Si Franco enfermaba, lo llevaba a pequeñas salas gratuitas, sin historia clínica. No lo vacunaba porque temía que la información saltara a la base de datos y lo descubrieran. Todo estaba fríamente calculado para que nadie pudiera encontrarlos. En el medio de esa invisibilidad, el padre empezó a llamar de forma espontánea. Solo me dejaba ver a Franco a través de videollamadas, llamadas que duraban menos de 5 minutos. Cada vez que la cámara se encendía, Franco estaba sentado en un auto, en movimiento, fuera de cualquier lugar donde pudiera ser rastreado. Alguien le había informado que la División de Delitos Informáticos estaba monitoreando todo y él se aseguraba de no dejar huellas. Yo no podía preguntarle nada. Si intentaba hacerlo, el padre amenazaba con cortar la llamada y no volver a ponerlo frente a la cámara. Franco tampoco podía decirme muchas cosas, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Solo con mirarle los ojitos me daba cuenta de la tristeza que llevaba. A veces lloraba y yo le pedía que se calmara, que me mirara, que confiara en mí, que ya nos íbamos a volver a ver. Del otro lado de la línea, el padre no paraba de amenazarme. Me repetía que dejara de buscarlo y que si seguía insistiendo iba a tener las mismas consecuencias que había sufrido en el 2008, cuando me secuestraron y me golpearon dentro de una camioneta para obligarme a retirar la causa judicial en su contra. Aún teniendo a Franco, seguía ejerciendo el mismo control y la misma violencia psicológica. Fue entonces cuando mi marido, después de sus largas jornadas de trabajo, empezó a buscar por su cuenta, colegio por colegio, ciudad por ciudad, revisando sitios web escolares, lista de alumnos, fotos de actos, publicaciones en redes. Eran noches interminables frente a la computadora. Terminaba con los ojos rojos del cansancio. Hasta que un día lo encontró. Ahí estaba Franco, una foto escolar con su nombre. Mi corazón se aceleró. Mi marido anotó de inmediato el nombre del colegio, la dirección y los teléfonos. A la mañana siguiente corrí al despacho del juez federal. El juez actuó rapidísimo. Emitió un nuevo informe de búsqueda y detención. Pero alguien los alertó. En cuestión de días, Franco había cambiado de colegio y otra vez volvimos a foja cero. Pero no paramos. Cada vez que volvíamos a encontrar, pasaba lo mismo. Lo cambiaban de lugar antes de que las órdenes pudieran cumplirse. El tiempo pasaba, los meses se convirtieron en años. La búsqueda parecía interminable. La justicia actuaba en cámara lenta. La única investigación real la hacíamos nosotros, con nuestras manos, con nuestras noches sin dormir, con nuestra esperanza. Lo único que nos movía era el miedo más grande de todos. Era el miedo de no volver a verlo nunca más.